Entonces, cuando tengan alguna pregunta, por favor la escribimos en el chat o abrimos el micrófono en el momento pues, en que estemos tratando el tema y preguntamos. Nos acompaña la tutora Erika Díaz en el chat el día de hoy. Entonces, todos bienvenidos. Bueno, en la explicación de teoría de conjuntos se va a abordar primero las proposiciones, segundo las tablas de verdad, tercero teoría de conjuntos y cuarto aplicación de la teoría de conjuntos. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una oración con significado completo a la que se le puede asignar un valor de verdad en un contexto determinado. Entonces, es esa oración de la cual nosotros podemos decir es verdadero o es falso. ¿Sí? O sea, nosotros podemos determinar si es una verdad o hay una falsedad. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos acá un signo de pregunta. Esto es una pregunta, ¿cierto? Cuando nosotros vemos estos signos de interrogación, pues nos ubicamos en una pregunta. Entonces, ¿vas a la playa en vacaciones? Pues esto es una pregunta, no es una proposición. Tú no puedes responder, ¿vas a la playa en vacaciones? Entonces, no es una oración, o sea, no es una afirmación, es una pregunta. Entonces, seguimos. Albert Einstein es colombiano, puede ser verdadero o falso. Por lo tanto, aquí sí tenemos que esto es considerado una proposición. Mira, porque nos están haciendo esa afirmación. Albert Einstein es colombiano, ¿cierto? Podemos decir falso, podemos decir verdadero. Por favor, levante los codos de la mesa. No es proposición porque es una instrucción. Entonces, podemos ver cuando es enunciado que nos representa una proposición y cuando no. No va a ser cuando hay preguntas, exclamaciones, no va a ser cuando hay órdenes, instrucciones. Bueno, estas proposiciones se dividen en simples o atómicas y también en compuestas o moleculares. Bueno, finalmente nosotros decimos proposiciones simples y proposiciones compuestas, así las llamamos. Un ejemplo de la proposición simple, como las anteriores, entonces están estructuradas por una única oración. Son simples porque ellas no llevan conectivos lógicos. Más adelantico empezamos a hablar de esos conectivos lógicos. Entonces, P, la luna sale por la noche. Entonces, la luna sale por la noche, no puede decir, ¿sí? Entonces, esta es una proposición simple. Compuesta. Ah, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es compuesta? Porque está formada por varias proposiciones simples. Y al estar formada por varias proposiciones simples, entonces requiere estos conectores. Por ejemplo, esta I, una O. O sea, a medida que vamos hablando, vamos a ver los demás conectores. Entonces, por ahora, vamos a utilizar la I. Entonces, es compuesta porque tenemos una proposición simple y otra proposición simple. Entonces, al estar ya dos proposiciones y este conector lógico ya se nos vuelve una proposición compuesta. El sol sale en el día y la luna sale en la noche. Identificar las proposiciones. Entonces tenemos aquí todo este argumento, ¿cierto? Dice, si pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, entonces podré graduarme con un proyecto aplicado o un proyecto de investigación. Cuando nos piden que identifiquemos las proposiciones, entonces
Es porque aquí hay varias, es decir, que este argumento está formado, esto se llama ya proposiciones compuestas, ¿cierto? Porque ahí tenemos varias. Entonces, por ejemplo, si pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, ¿cierto? Aquí, en esta comita, tenemos una. ¿Sí? Tenemos acá. Entonces, aquí la tenemos. Entonces, pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, ¿cierto? Ahí tenemos una proposición. Mira, acá aparece nuestro conector lógico. Entonces, aquí tenemos la segunda. Podré graduarme con un proyecto aplicado. Y acá tenemos la tercera, un proyecto de investigación. Entonces, seguramente podré graduarme con un proyecto de investigación, ¿cierto? Y el entonces y el o, entonces, son nuestros conectores. Y el o. Entonces, aquí las tenemos más gráficas, ¿cierto? Con todos estos colorcitos que nos ubican en esas proposiciones que son simples. Entonces, cuando tenemos este argumento, mire, todo esto así completico, ese parrafito lo llamamos el argumento. Entonces, proposiciones simples del argumento. Entonces, vamos a ponerles un nombre. Esas proposiciones se representan con una letra minúscula, que es P, Q, R. Bueno, con cualquier letra minúscula del abecedario. Lo que pasa es que es muy usual que utilicemos generalmente la T, Q, R. Entonces, P, acá la tenemos resaltada amarillito. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD. Q, podré graduarme con un proyecto aplicado. R, podré graduarme con un proyecto de investigación. Lo que pasa es que aquí, para que ya no quede tan repetido, si se dan cuenta, no, se omite podré graduarme con un proyecto de investigación. ¿Sí? Entonces, por eso acá tenemos, podré graduarme con un proyecto aplicado o un proyecto de investigación, pero igual, si nosotros queremos escribirlo, pues podemos decir, o podré graduarme con un proyecto de investigación. Entonces, esta es la forma de nombrar, ¿cierto? Nuestras proposiciones simples. ¿Cómo se va a hacer? Con una letra minúscula y generalmente nosotros acá, por ejemplo, en el curso lógica, en el curso de pensamiento utilizamos P, Q, R. Bueno, entonces tenemos expresión del argumento en lenguaje simbólico. Esto que está así escrito en palabritas, ¿cierto? Así como nosotros hablamos, se llama lenguaje natural. ¿Sí? Se llama lenguaje natural. Pero ya cuando nosotros pasamos ese lenguaje natural a esas letras, se llama lenguaje simbólico o formal. ¿Por qué? Pues porque ya son letras, ya son símbolos. Entonces, ya como sabemos que la amarillita es P, ¿cierto? Entonces, esta palabra entonces, se representa con esta flechita, ¿sí? Esta palabra entonces es un conector lógico que se representa en lógica con esa flechita, por eso colocamos P entonces, paréntesis, podré graduarme con un proyecto aplicado que es Q, ¿cierto? Entonces colocamos Q, o mira, acá tenemos el conector que es representado con una letra parecida a la V, ¿cierto? O, y la proposición R, entonces colocamos la R. Entonces tenemos P, entonces, Q o R. En lenguaje simbólico, lo observamos acá en la parte inferior, ¿cierto? P, entonces, paréntesis, Q o R. Bueno, ya sabemos que hay dos formas de escritura, ¿cierto? El lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Si yo tengo la proposición, si tengo esta expresión simbólica, la puedo volver lenguaje natural. Y si tengo el lenguaje natural, lo puedo convertir en el lenguaje simbólico.
Dice, si estudio, triunfaré en la vida. Entonces, estos dos son verbos. ¿Cómo podemos representar cuando tenemos de esta manera? ¿Cierto? Mire que aquí no hay un conector, sino una comita. Entonces, esta comita, en algunos casos, nos está representando el conector entonces. ¿Sí? En algunos casos nos están representando el conector entonces. Entonces, cuando tenemos esta comita y no hay conector, nosotros podemos establecer, y acá tenemos el sí, entonces podemos establecer que hay un conector que es el entonces y nos queda la proposición, si estudio, entonces triunfaré en la vida. Bueno, ahora, ¿qué son los conectores lógicos, no? Ya hemos venido pues viéndolos porque ellos aparecen con las proposiciones compuestas, ¿sí? Y como hablamos de las clases de proposiciones, pues era inevitable hablar de los conectores. Entonces tenemos que nos sirven para conectar, unir, relacionar. Esa es la función que ellos están haciendo en ese argumento. Y acá les presento los operadores lógicos, conectores lógicos. Mira, acá utilizan la palabra conectivo lógico. Todas esas palabras son correctas, ¿sí? Entonces de pronto no, es que le dice tal cosa, está mal, habla mal. No, es que ellos reciben esos nombres. Entonces tenemos este, que es parecido como a un sombrerito. Significa y. Y la proposición compuesta va a ser P y Q, ¿sí? O P y R, o R y S, ¿no? Esto es un ejemplo. Y nombre en lógica se llama conjunción. Entonces, cuando tenemos dos proposiciones, ¿cierto? Unidos con ese conector, y es una conjunción. La O es parecida, bueno, tenemos este símbolo, ¿cierto? Muy parecido a una V. Su significado es O. En proposición compuesta es P o Q y es una disyunción. Por favor, ¿me confirma si me escucha? Sí, señora, te estoy escuchando. Sí, perfecto. Bueno, gracias, porque como que me sentía ahí hablando y dije, ay, ¿qué tal? Me haya desconectado, pero gracias ahí por estar atentos. Entonces tenemos esta flechita. Ese conector es sí, punticos suspensivos, entonces quiere decir que va acompañado al inicial de la palabra sí, y aquí en estos punticos es donde ponemos la proposición y después sigue entonces. ¿Cómo se representa P entonces Q? Es un condicional, ¿cierto? Porque está implicando pues una condición. O también una implicación, ¿no? Implicación o un condicional. Entonces tenemos esta doble flechita. Su significado es sí y solo sí. Y en símbolo P, sí, solo sí, Q, es bicondicional. Y este simbolito, que a veces también lo vemos de esta manera, ¿cierto? O con el signo menos, o como con ese angulito. Entonces es no, y no P es una negación. Es una negación. A medida que vamos haciendo la exposición, vamos viendo lo que va pasando. Entonces tenemos la negación. ¿Qué pasa con la negación? Que la vamos a encontrar de esta manera, ¿cierto? O de esta manera, el símbolo. Las dos nos están diciendo que es una negación. O sea, que estamos ocurriendo algo no, algo que está representado con la palabra no, ¿cierto? Entonces, algunas formas de negación, estas son unas maneras de pronto uno expresar la negación, o sea, porque son sinónimas, pero generalmente siempre hay unas pocas que son las que más se repiten. Entonces tenemos no, nunca, ni jamás, es falso, no es cierto que, no ocurre que, de ninguna forma, por nada de, en lo absoluto, entre otras. Entonces tengo mi proposición P, y el valor de mi proposición es verdadero,
¿sí? Recordemos que las proposiciones es porque nosotros podemos decir de ellas si son verdaderas o falsas. Entonces, si mi proposición es verdadera, pues si yo la voy a negar, ¿cierto? Pues ella va a ser falsa. Pero si mi proposición es falsa y la voy a negar, pues ella se vuelve verdadera. ¿Cómo la niego? Pues anteponiéndole este simbolito, ¿cierto? O si estoy escribiendo, pues la palabra no, una negación. Entonces, por ejemplo, mi P, ¿cierto? O sea, mi proposición, y que yo la llamo P, el acusado dice la verdad, ¿cierto? Tenemos acá esa proposición. Si es P, el acusado dice la verdad. Y si vamos a negar, ¿cierto? Vamos a decir no P, pues el acusado no dice la verdad. O no es cierto que el acusado dice la verdad. ¿Se dan cuenta que podemos utilizar estos sinónimos que me permiten negar? Y si lo vamos a hacer en símbolo, pues escribimos no P. Bueno, hablábamos de una negación, pero también ocurre una doble negación. Doble negación. En símbolos, entonces es como lo observamos ahí en la parte de arriba, ¿cierto? Pues deben haber dos negaciones, ¿cierto? De las dos formas, como se ha dicho. Esto depende de los autores también de los libros donde uno esté consultando. Dice, cuando se niega una proposición P, verdadera pasa a ser falsa, ¿cierto? Que estamos hablando de una negación. Si yo niego algo verdadero, pues se vuelve falso. Si yo niego algo falso, pues se vuelve verdadero. Si se niega nuevamente, pues cambiará a la verdad, ¿cierto? Si era verdadera y se negó, se volvió falsa. Y si lo negó nuevamente, pues se volvió verdadera. Al igual que en el caso contrario de que la proposición inicial sea falsa. Alguna de las dos formas de la doble negación no es cierto que no, bueno, estas son algunas de las que se pueden utilizar en el lenguaje natural. No es cierto que no, no ocurre que no, no es falso que, entre otras. Bueno, hay más, pero estas son las más utilizadas. Entonces, si tenemos la proposición P y si la doblemente negamos, pues no, si tenemos la proposición P que es verdadero, dos veces hacemos su negación, vuelve a ser verdadera. Si tenemos la proposición que es falsa y se niega doblemente, vuelve a ser falsa. Si tenemos la proposición P verdadera y se niega una sola vez, pues es falsa. Si tenemos la proposición falsa y la negamos solo una vez, es verdadera. Bueno, tenemos la disyunción. Algunas de las formas de disyunción son bueno, entonces tenemos la disyunción, vamos a hablar de la disyunción. Aquí ya estamos también trabajando lo que son las tablas de verdad, ¿cierto? Tenemos algunas de las formas de la disyunción son o bien. ¿Qué tenemos acá? Una proposición P, una proposición Q, y vamos a realizar nuestra tabla P o Q, ¿sí? Si tenemos dos proposiciones, ¿cierto? Vamos a utilizar para la P dos verdades y dos falsedades para la P. Y para la Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, ¿qué pasa con este conector P o Q? Entonces, si tenemos esta proposición verdadero o verdadero, me da verdadero. Verdadero o falso me da verdadero. Falso o verdadero me da verdadero. Y falso o falso me da falso. O sea, se debe cumplir una de las proposiciones, debe ser verdadera para que nuestro resultado nos dé verdadera. Si las dos proposiciones efectivamente no se están cumpliendo, son falsedades, es el único caso donde me da falso.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Disyunción entre dos proposiciones simples. Se pueden crear proposiciones compuestas uniendo con conectores lógicos dos proposiciones simples. Entonces tenemos la disyunción. Vamos ya con un ejemplo. P, hoy es sábado. Q, mañana es domingo. La disyunción es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa con la letra O. Y en el lenguaje simbólico se expresa con el símbolo OV, ¿sí? Si yo voy a escribir de forma natural, vamos, que representa la O, pero en nuestros símbolos es la forma de la OV. Quedándonos entonces que hoy es sábado o mañana es domingo, representando esa disyunción en lenguaje natural. Y el lenguaje simbólico, ¿cómo nos quedaría? ¿Qué me responden por ahí? ¿Cómo nos quedaría en lenguaje simbólico? Recordemos que hoy es sábado es P y mañana es domingo es Q. P, O, Q. Perfecto, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos P o Q, ¿cierto? Y que es parecida a la V, ese símbolo. Bueno, seguimos con la conjunción. Entonces el símbolo es este, ¿cierto? Aquí estamos. Tenemos nuestra conjunción. Algunas de las formas de conjunción son, pues la que utilizamos, realmente la más usada es y. Además de, también, así como, pero, el punto seguido, entre otros. Pero nosotros, ustedes van a encontrar con una i. Entonces tenemos nuestra tablita. En nuestra tablita tenemos la P, dos proposiciones, la Q, y nuestro resultado de cuando esas proposiciones se unen con el conector I, ¿cierto? Que es la conjunción. Si tenemos dos proposiciones, para la P tenemos la combinación verdadero, verdadero, falso, falso. Para la Q, verdadero, falso, verdadero, falso. En la I, solo es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Estrictamente se debe cumplir para este razonamiento de la conjunción que las dos sean verdades. Me da verdadero. Pero si una de las proposiciones llega a ser algo falso, pues inmediatamente ese resultado, ese valor de verdad va a ser falso. Entonces tenemos verdadero y verdadero me da verdadero. Verdadero y falso me da falso. Falso y verdadero me da falso y falso y falso me da falso. Bueno, ¿ustedes recuerdan qué pasaba con la anterior? ¿Qué ocurría en la anterior? ¿Cómo relacionamos esta tabla de la disyunción con la conjunción? Disyunción es O, conjunción es I, ¿cierto? En la anterior, por ejemplo, en la disyunción, ¿cuándo era falso, por ejemplo? ¿Qué recuerdan ustedes? En la disyunción, pues vamos a volver acá rapidito. Tenemos la conjunción, solo tenemos dos verdades, ¿cierto? Pues tenemos solo una verdad cuando las dos proposiciones son verdaderas. Las demás son falsas. ¿Y qué ocurre en la disyunción? Entonces, cuando las dos son falsas, me da falso y las demás son verdaderas. ¿Listo? Ahora con nuestro lenguaje natural. Tenemos proposiciones simples. Hoy es sábado, continuamos con la misma P. Hoy es sábado, Q, mañana es domingo. La conjunción es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa con la letra I. Y la disyunción se expresa con la letra O. Y en el lenguaje simbólico se representa con este símbolo, ¿cierto? Quedándonos entonces hoy es sábado
Y mañana es domingo. No escucho. ¿Ustedes me están escuchando? Yo tengo una pregunta. ¿Me escucha, doctora? Ah, no le escucho nada, pero me están escribiendo que se le escucha mal. ¿Me están escuchando mal, muchachos? ¿Me confirman si se escucha? Yo le escucho, en ocasiones se le va como la voz. Hay momentos que se le va la voz. Mira que yo te estoy escuchando también muy entrecortado. Sí, a él se le escucha entrecortado. Yo a usted le estoy escuchando bien, no sé los demás. Bueno. Me disculpa el estudiante si de pronto tiene alguna pregunta, la escribes en el chat. Mil disculpas, no entiendo, pero pues me alegra que me estén escuchando. Hoy es sábado y mañana es domingo. Lenguaje simbólico P y Q. Hoy es sábado y mañana es domingo, P y Q. Entonces tenemos el condicional o también llamado implicación, que es esta flecha, ¿cierto? Este es el símbolo. Cuando nosotros vemos este símbolo, sabemos que se habla de un condicional o de una implicación. Algunas de las formas de condicional son sí, punticos, entonces. Aquí en estos punticos colocamos la proposición, ¿sí? Aquí va nuestra proposición. En estos punticos colocamos la proposición. Aquí. Entonces, se sigue, también se sigue, por tanto, se infiere, de ahí que, se deduce, implica que, entre otros. Entonces, tenemos nuestra tabla. P, entonces, Q, ¿cómo es esta relación que existe acá en el condicional? Solo va a ser falso, verdadero, entonces falso. Tenemos que es una falsedad. Verdadero, entonces verdadero, me da verdadero. Falso, entonces verdadero, me da verdadero. Falso, entonces falso, me da verdadero. Entonces tenemos que verdadero, entonces falso, me da falso. Solo será falso cuando P, llamado antecedente o hipótesis, sea verdadero. Y Q, llamado consecuente o conclusión, sea falso. Esta es la única situación en que es falso. En el lenguaje natural, P, hoy es sábado, mañana es domingo. La implicación es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa de la siguiente forma. Sí que hoy es sábado, ¿cierto? Si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. Y el lenguaje simbólico de la teoría de conjuntos se expresa por si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. P, entonces Q, ¿cierto? Tenemos el lenguaje natural, tenemos el lenguaje simbólico, ¿cierto? Y el bicondicional, algunas de las formas de bicondicional son sí y solo sí, entonces y solo entonces, sí, solo sí, esa sería la siguiente, entonces y solo entonces, la siguiente es idéntico, equivale a, es equivalente a, entre otras. Entonces en la tabla, aquí se debe cumplir, pues que las dos tengan el mismo valor de verdad. Entonces si las dos son verdaderas, mi condicional va a ser verdadero y si las dos tienen el valor de verdad falso, pues va a ser verdadero. O sea, los valores de verdad de mis proposiciones deben ser iguales para que mi resultado de P bicondicional Q, P sí solo si Q, sea verdadero y sea verdadero. Entonces, verdadero, sí solo si verdadero, me da verdadero. Falso, sí solo si falso, me da verdadero. Si son diferentes las proposiciones, su resultado es falso. Solo será verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Nos vamos a nuestro ejemplo.
Hoy es sábado, mañana es domingo. La equivalencia es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa de la siguiente forma. Hoy es sábado, ¿cierto? Aquí iría nuestra proposición. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Sí, solo sí. Mañana es domingo. Y el lenguaje simbólico de la teoría de conjuntos se representa con este símbolo, ¿cierto? Que es la doble flecha. Hoy es sábado, sí, solo sí, mañana es domingo. Lenguaje natural, esa es nuestra expresión en lenguaje natural. Y en lenguaje simbólico. P, sí, solo sí, Q. Bueno, ya vimos las tablas de verdad, ya vimos la conjunción, la disyunción, la implicación, la equivalencia, la negación, la doble negación. Todas estas tablitas realmente nos van a ayudar a solucionar nuestras tablas de verdad, nuestros ejercicios que nos colocan, ¿cierto?, en un lenguaje simbólico para nosotros poder encontrar el valor de esos ejercicios de forma simbólica. Entonces, una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. Sirve para determinar los valores de verdad de las proposiciones compuestas. Depende de los conectivos utilizados y de los valores de verdad de sus proposiciones simples. Obviamente, ¿cierto? Depende de los conectivos que se utilizan y de esos valores de verdad de todas las proposiciones simples. Bueno, el tamaño de las tablas de verdad. Entonces, ese tamaño de las tablas de verdad también obedecen a esta pequeña ecuación, que es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples. Entonces, vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo tengo una, mire como es el caso aquí, n igual a 1, o sea, yo tengo una proposición, digamos la P, ¿qué valores ella va a tener? Pues solamente, entonces reemplazo 2, n va a ser 1, 2 a la 1, 2 a la 1 es 2, solamente va a tener dos combinaciones, o sea, verdadero y falso, 1 y 2. ¿Sí? Pero como hace un momento, si recuerdan que nosotros estamos trabajando dos, la P y la Q, bueno, acá esto me quedó. Entonces estábamos trabajando la P y la Q, si recuerdan. Entonces, ellas son 2. Entonces, es el caso de las donde son 2. Entonces, me queda 2 a la 2. Esto va a ser igual a 2 por 2. Y esto va a ser igual a 4. Por eso era que teníamos 4, ¿cierto? Para la P, combinaciones. 2, 3, 4, ¿cierto? Para la P son dos verdades. A ver. Para la P tenemos dos verdades, dos verdaderas y dos falsas. Y para la Q teníamos verdadero, falso, falso. Entonces, esta cantidad de proposiciones, ¿cierto? Es la que me van a dar el tamaño de esa tabla. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3. 1, 2, 3. P, Q, R. O sea que la N es igual a 3. Por eso 2 a la 3 va a ser igual a ¿qué? No 2 por 3, 6, no. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2 va a ser 8. ¿Cierto? Entonces, nuestro tamaño en mi tabla debe tener 8, ¿cierto? 8 filas. Entonces, aquí vienen las combinaciones. Entonces, si es una, sería verdadero o falso. Si son dos, serían dos verdades, dos falsedades. Aquí serían 4 verdades, ¿cierto? 4 verdaderas, 4 falsas. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si esta es la combinación para P,
pues Q van a ser 2 verdades y 2 falsedades. 2 verdades, 2 falsedades. Y R va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esta va a ser la combinación para mis 3 proposiciones. No pueden estar repetidas, o sea, P no puede ser igual a Q, Q no puede ser igual a R, P no puede ser igual a R, ellas todas son diferentes, estas son las combinaciones. Tenemos el ejemplo de tabla de verdad. Bueno, voy a ver un momento el chat, a ver si hay alguna pregunta, no sé si me estén escuchando. Bueno, se le recomienda a los estudiantes que por favor diligencien la asistencia. Bueno, cuando nosotros utilizamos las tablas, pues cuando nos piden definitivamente que representemos o encontremos el valor, ¿cierto?, de este enunciado simbólico. Es ahí en ese momento que necesitamos las tablas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero cuando tenemos nuestro enunciado? Mire, estos en letras. También lo podemos tener en lenguaje natural, pasarlo al lenguaje simbólico y después realizar la tabla, ¿sí? Dependiendo de lo que nos estén solicitando a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos ver cuando tenemos un ejercicio? Pues, ¿cuántas proposiciones hay? Aquí, ¿cuántas proposiciones hay? Dos, perfecto, Francisco. Entonces tenemos, y María, gracias, ahí está en el chat. Entonces tenemos 2 proposiciones, ¿cierto? Entonces, ellas nos van a dar el tamaño de la tabla. Entonces tenemos acá que si son 2, pues son 2 verdaderas, para P, 2 falsas, ¿cierto? Para P, Q, verdadero, falso, porque obedece a la fórmula, ¿cierto? 2 a la n, ¿cierto? N es igual a 2, luego 2 a la 2 es igual a 4. Ya sé el tamaño de mi tabla. Bueno, yo empiezo colocando las que tienen ese valor, las que no están negadas, ¿cierto? Las que son P y Q. Seguidamente vamos a ubicar las negaciones, escuchen muy bien, en ese orden se van a hacer las tablas. Entonces tenemos P, Q, pues en su orden la negación de P. No interesa que la negación de P esté por acá de última, ¿cierto? Porque eso tiene pues también su orden. Entonces vamos a colocar las negaciones en su orden, entonces negación de P y negación de Q. Entonces colocamos las proposiciones, ¿sí? Después las negaciones. Ahora sí empezamos en el orden de los paréntesis internos, P, entonces Q, seguido tenemos, ya ahorita me devuelvo para hacer el ejercicio de la tabla, estoy colocando aquí como el enunciado, entonces seguido tenemos ya todo este paréntesis, ¿cierto? Y acá el último viene a ser ya el total del ejercicio, ya tiene que estar aquí todo mi ejercicio. ¿Listo? Entonces nos vamos a devolver un poquitín. Entonces vamos acá. Entonces tenemos para P 2 verdades, 2 falsedades, para Q verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de P, entonces debo ver esta columnita de P. La negación, pues es lo opuesto de P. Si yo tengo una verdad, pues no P va a ser una falsedad. Si yo tengo una verdad en P, pues no P va a ser lo contrario, falso. Si tengo falso, pues no P va a ser verdadero. Y si tengo falso, pues no P va a ser verdadero. Ya hice la negación. Muy sencillito. ¿Qué es lo opuesto? Si tengo verdad, la negación es falso. Si tengo falso, la negación es verdadera. Ahora, la negación de Q, pues me toca ver a Q.
¿Qué puede pasar? Que yo del afán y me equivoque y mire a otra que no sea, entonces ahí se me vuelve, ahí ya empieza a quedarme mal la tabla, entonces me toca, yo por eso la marco. Entonces tenemos negación de Q, verdadero, falso. Negación de Q, falso, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Bueno, ahí vamos con nuestra tabla. Ahora me dice, vamos a hacer P entonces Q. P entonces Q es el condicional. ¿Sí recuerda? ¿Qué pasa en ese condicional? A ver, hay solo una falsa. ¿Cuál es la falsa? ¿Qué me responden por ahí? Hay solo una falsa. ¿Cuál es la falsa? En P entonces Q. Bueno, verdadero. PF en la tercera casilla y QB en la tercera casilla también. Bueno, gracias por participar. Es que yo no sé si es acá, tengo algún problema, pero no escucho muy entrecortado. Pero muchísimas gracias. Entonces, el compañerito, él nos está acá apoyando en esto. Él está muy pendiente. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Él ya identificó, él me dijo que en la, yo escuché algo, tercera. Repíteme, porfa. No escucho. Bueno, entonces tenemos acá, mira, acá observamos, cuando es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Si yo alcancé a escuchar algo, era como tercera, yo creería como la... En verdadero, falso, o tal vez no escuché muy bien. Bueno, entonces tenemos P, entonces Q, entonces voy a mirar P y voy a mirar a Q. Y pues, si yo no me sé la tablita, pues la tengo a mano, ¿cierto? Pero de todas formas la tablita pues no es complicada pues, tener los referentes, ¿no? De cómo dan las respuestas. Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso, ¿cierto? Nos da aquí falso y nos daría verdadero, verdadero, ¿cierto? Vamos a mirar si en la presentación está escrito. Perfecto, ¿cierto? Ahí tenemos escrito verdadero, verdadero entonces falso me da falso, falso entonces verdadero me da verdadero, falso entonces falso me da verdadero. Entonces tenemos acá, para esto sí hay que tener fundamentales esas tablas a la mano. Ya seguimos con esta parte de nuestro ejercicio, es decir que nosotros nos debemos ubicar en este paréntesis y en este paréntesis. Es también importante verlos en el orden en el que ellos están, porque hay, sobre todo el conector condicional requiere del orden y de pronto a veces nos acostumbramos a hacerlo en cualquier orden y cuando nos llega el momento de utilizar ese conector lógico pues nos podemos equivocar porque requiere del orden. Entonces vamos a ver de aquí hacia allá, ¿cierto? Verdadero y falso, estamos con la I. ¿Qué pasa con la I? Que son solamente verdaderas cuando las dos son verdaderas. Entonces, verdadero y falso, ¿cierto? Nos da falso, verdadero, falso y verdadero. Nos da falso, verdadero y falso nos da falso y verdadero nos da verdadero. Entonces tenemos nuestra tabla, ¿cierto? Acá recordando ese conector lógico, que si tenemos dos verdades me da verdadero y que las demás me dan falsas. Entonces tenemos donde hay una falsedad, pues me da falso y las dos verdades me dan verdadera. ¿Qué nos falta del ejercicio? Vamos aquí. Ya nos falta el total de nuestro ejercicio, que es el que me va a dar el valor de esta expresión, el valor de verdad de todo este lenguaje simbólico. ¿A qué equivale? Entonces tenemos bueno, ¿qué debemos ver? Debemos ver este último que trabajamos, esta última columna y la negación de P. Siempre tratemos de verlos en el orden en que ellos están. Ellos están este paréntesis primero y después está este paréntesis. ¿Sí? De pronto yo empiezo a mirar una negación de P, entonces ese paréntesis pues se me va a cambiar el resultado. Y más en este conector lógico, que es el entonces, ¿cierto? ¿Por qué?
porque él es falso solamente cuando es verdadero y falso. Si yo le invierto el orden, pues inmediatamente ahí se me va a invertir, ¿cierto? La posición de esas letras, esos valores, de verdad. Entonces tenemos, vamos a ver, dice, falso, entonces falso. Falso, entonces falso, pues me da una verdad, ¿cierto? Falso, entonces falso, me da otra verdad. Y falso, entonces verdadero, ¿cierto? Me da otra verdad. Y verdadero, entonces verdadero, me da verdadero. Encontrando entonces, que nuestro resultado, ¿cierto? De ese ejercicio es todo verdadero. Es todo verdadero, es una verdad absoluta, ¿cierto? Entonces de ahí, escuchemos bien, de ahí resulta que debemos tener presente los resultados de esas tablas, ¿cierto? Y analizar esos resultados. Si es todo verdadero, se llama una tautología, como ocurrió hace un momento, ¿cierto? Pero también nos puede dar todo falso. Miren, o sea, una falsedad total. Eso se llama contradicción. Pero resulta que no, que nos da todas unas verdades, unas falsedades, eso se llama contingencia. Es cuando analizamos el resultado de mi tabla de verdad. Esas son las tres situaciones. Ah, pero es que me dio todas falsas y una verdadera, es una contingencia, ¿cierto? Si todas son falsas, contradicción. Entonces me voy a devolver acá. Y esto sería ¿una qué? ¿Me confirman si están viendo la pantalla, muchachos? Perfecto, Francisco. María, muy bien. Bueno, ¿y cuáles son los tres nombrecitos que pueden dar como resultado esas tablas? ¿Cuáles son las tres situaciones? ¿Cómo se llamarían esos resultados de las tablas? ¿Cuáles son esos tres nombres? Por favor, compártanmelos ahí en el chat. Cuando son todas falsas. Cuando son todas falsas, ¿cómo se llaman? Muy bien, Francisco. Yo creo que ahorita me contesta María. Bien, Angie. Perfecto. Y cuando de pronto a mí me dio tres verdaderas y una falsa. Si me dieron tres verdaderas y una falsa. Muy bien, Jorman. Y Jainer, que nos regala los tres nombres, tautología, contradicción y contingencia. Carol, Francisco, muy bien los que están ahí atentos en el chat. Bueno, esto les va a servir por ahí para alguna actividad de lógica o de pensamiento, dependiendo de la que tengan, la que les corresponda. Bueno, muy bien. Mis estudiantes. Entonces tenemos aquí. Bueno, tenemos otra partecita, otra parte, recuerdan allá cuando empezamos, de teoría de conjuntos. Entonces aquí vamos a hablar de los conjuntos. Entonces, ¿qué es un conjunto? Dice, un conjunto es una colección de objetos bien definidos. Estos objetos reciben el nombre de elementos o miembros del conjunto. Los conjuntos se representan gráficamente por medio de diagramas denominados diagramas de Venn. Bueno, los conjuntos es una colección de elementos que tienen características en común. Bueno, aquí tenemos este conjunto de cuadros y este conjunto de elementos verdes. Y tenemos una representación con una letra mayúscula, que es como se representa el conjunto, igual, corchetes A, B, C, puntos suspensivos. Los elementos de un conjunto se representan con letras minúsculas. El nombre del conjunto se representa con letras mayúsculas. Los elementos deben estar separados por comas. Bueno, ahí vemos en esa parte. Existen dos formas
Existen dos formas para determinar un conjunto. Entonces tenemos por extensión y por comprensión. Por extensión, como su palabra lo dice, es que es extenso, es largo, es cuando yo coloco todos los elementos extensos, o puntos suspensivos que me indican que van hasta el infinito. Entonces, por extensión, un conjunto está determinado por extensión cuando se describe el conjunto nombrando cada uno de sus elementos. Por ejemplo, A es igual corchete, mira, en mayúscula, que es el nombre de mi conjunto, elemento 2, 4, 6, 8 y cierro el corchete. ¿Sí? 2, 4, 6, 8. Son los elementos de A. B es igual, abrimos corchete, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cerramos corchete. Y D es igual a E, I, O, U. Entonces, recordemos que está por extensión, nombres en mayúscula, elementos que incluyen palabras o letras deben ir en minúscula, números, letras, todos los elementos separados por comas. Bueno, esos son detallitos. Por comprensión. Un conjunto está determinado por comprensión cuando se nombra una propiedad, ¿cierto? Una regla, una característica, algo que yo pueda entender de qué me están hablando. O sea, yo puedo deducir por medio de eso que está escrito los elementos. O sea, por medio de esa comprensión yo puedo llegar a la extensión. Cuando se nombra una propiedad, una regla o una característica común a los elementos del conjunto. Por ejemplo, C igual, abrimos corchete, números impares menores que 10. Entonces tenemos los números impares menores que 10. Entonces nosotros ya podemos hacernos una representación, ¿cierto? En nuestra cabecita que son los números impares menores a 10. D, las vocales. Bueno, hay una simbología en notación de conjuntos. Nosotros hemos trabajado la notación de conjuntos desde nuestros primeros grados. Nosotros aprendimos las matemáticas muy pequeñitos con los conjuntos. Entonces, esto no es muy extraño. Entonces, ese ya sabemos que es un símbolo del igual. Esto quiere decir el de pertenece, que es la relación que hay entre el elemento y el conjunto. ¿Sí? Esto solamente se coloca, pertenece, cuando decimos que un elemento pertenece a un conjunto. ¿Listo? Que ustedes de pronto lo están acostumbrados a mirarlo como una de estas. Listo. Cuando me colocan esa E es con el slash, como tachadita. Quiere decir no pertenece. Quiere decir que ese elemento, por decir, el elemento A, digamos el elemento A no pertenece al conjunto D. Mire, elemento con minúscula y conjunto con mayúscula. El elemento A no pertenece al conjunto D. Es una relación que es elemento conjunto. Es un símbolo solamente que se utiliza para relacionar elemento con conjunto. ¿Qué es subconjunto? ¿Sí? Para representar que este es entre conjuntos, ¿no? Que el conjunto A es subconjunto del conjunto B, por ejemplo. No es subconjunto, entonces está con el slash. No es subconjunto, tachando. Conjunto vacío, hay dos formas. Escribir los dos corchetes sin nada adentro o colocar el símbolo vacío. ¿Qué es un error? Decir que el conjunto vacío es los corchetes con el símbolo vacío adentro. Esto sí es un error porque el vacío ya se vuelve un elemento emitido. Entonces, se deben colocar los dos corcheticos abiertos y cerrados sin nada o el símbolo de vacío. Así, símbolo de vacío. Conjunto universal está representado con una U, conjunto universal. Bueno, esta conjunto universal como que le hacen unas terminaciones diferentes como para tener en cuenta que es de U universal y unión también es parecido también a una U y la intersección es parecido a una N. Diferencia es el signo menos. La diferencia simétrica nosotros la utilizamos con este triangulito, la diferencia simétrica, cuando nos la enseñaron, en el colegio. Complemento de un conjunto es como una comita, un ejemplo es decir A, complemento, una comita aquí arriba. O también
A y una C pequeñita acá arriba, C de complemento. Todo eso también depende del libro que miramos, de los autores, del que escribe el libro. Conjuntos numéricos, bueno, están los números naturales, los Z de los enteros, bueno, R de los reales, Q de los racionales, bueno, eso a ustedes estuvieron ayer. Entonces, tenemos acá subconjunto, entonces todos los números naturales, ¿sí? Ese es el universal, todos los números naturales, quiere decir, ese es el universal, que todo lo que está por acá son todos los números naturales, ¿cierto? Es el universal. B, ¿quién es B? B es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El conjunto B. Miremos a B por acá. ¿Quién es B? Todo este conjunto. ¿Cierto? B es todo este conjunto. B es todo, vamos a mirar. ¿Quién es todo este conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero porque es que C está metidito allá. Es que lo que pasa es que C, ¿cierto? C está contenido, mire, C está contenido en B. O sea, C, con otras palabras, C está dentro de B. Pues por eso, si ves todo esto, pues C lo podemos representar por medio del diagrama de Venn de esta manera, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque C, el conjunto C está contenido en B, ¿cierto? El conjunto C está contenido en B. O sea que el conjunto C está dentro de B, en otras palabras, sí, eso es verdad, C está dentro de B, porque los elementos de C, ¿cierto? Pertenecen también a B. Entonces, esta es la relación que es cuando nos utilizamos este símbolo de contenencia, que es cuando todos los elementos de ese conjunto están en el otro. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, C contenido en B. Ahora nos dice que B está contenido en U. ¿Eso es verdad? B está contenido en U. Todo esto es U y B está dentro de U. Sí, B está contenido en U. Está bien. Y C, el conjunto C está contenido en U. O sea, C está dentro de U. C tiene la relación de C contenido en U. Sí, mire, todo esto es U y C está acá. ¿Sí? ¿Qué no podría estar pasando ahí? Pues que B esté contenido en C. ¿Cierto que no? Eso sí no está pasando. Ahora, ¿qué estamos en este momento? Estamos viendo esa representación en el diagrama de Venn, de las operaciones entre conjuntos, de las relaciones entre conjuntos. ¿Sí? La contenencia es una relación entre conjuntos, pero la unión es una operación entre conjuntos. Entonces tenemos aquí la unión. ¿Qué es la unión? La unión es, como su palabra lo dice, unir, ¿cierto? Es como coger dos conjuntos y meterlos en una bolsita, es unirlos. Entonces dice A unión B. Unión se representa con la U. Bueno, esto es un símbolo parecido a la U, ¿no? Pues la U tiene una colita por acá. Uno lo dice así como parecido a la U. Entonces, es decir, no, A, U, unión B. ¿Cómo va a ser la representación en el diagrama de Venn? Mire, acá están los circulitos y los dos circulitos se sombrean. Cuando los niños hacen en los cuadernos, ellos le echan como una sombrita con el lápiz o le hacen unas rayitas, ¿sí? Para yo poder que en mi diagrama se haya representado la A unión B, ¿sí? Porque también puedo tener una representación de la intersección. Me toca sombrear otra partecita, de A diferencia, me toca sombrear otra partecita. Entonces, ¿cómo son mis conjuntos? Sean los conjuntos E igual, corchetes 2,5, 7, 8 y F igual, corchetes 5, 7, 9. Estos son mis dos conjuntos, pues los voy a unir. ¿Qué es unirlos? Pues escribir todos sus elementos de los dos conjuntos. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Repetir elementos. Entonces,
Los elementos de E, 2, 5, 7, 8. Y resulta que F tiene 5 y 7, ya los escribimos, entonces de F colocamos el 9, ya los tenemos reunidos. Ahí la condición es que no debemos repetirlos. Entonces, y también es muy pertinente ponerlos en orden. Entonces, 2, 5, 7, 8, 9. Y E unión F, lo que hicimos en esta parte fue sumar los elementos y decir que nos da el número 31. 2 más 5, 7 más 7, 14, 9 y 8 me da 17, 14 más 17, 31. Acá hicimos una sumita de elementos. Bueno, ahora sí me voy a mi diagrama de Venn. Entonces mi conjunto E tiene los números 2, 5, 7 y 8. Y mi conjunto F tiene los números 5, 7 y 9. Recuerden que ellos tenían repetidos estos dos, pues debemos escribirlos aquí en la mitad, 5 y 7, que ellos están compartiendo en común. Esto es otra operación. Y rayamos todo. Lo rayamos o lo sombreamos o lo coloreamos para decir que en esta representación del diagrama de Venn se dio una unión. ¿Listo? Bueno, nos vamos para una intersección. ¿Qué pasa en la intersección? Pues que se representa con este símbolo parecido a una N. Esa operación quiere decir los elementos que tienen en común los dos conjuntos. Es decir, los elementos que se repiten. Y cuando tengo dos conjuntos, cuando hay una intersección, debo sombrear aquí, donde ellos se cruzan, se entrelazan. En esta partecita yo debo sombrear, ahí en la mitad. Mira que en la unión yo sombreaba todo, pero acá en la intersección solo la parte de donde están los números que ellos comparten, que ellos tienen en común, que ellos tienen repetidos. Entonces, es el 5 y el 7, el 5 y el 7. Entonces, si voy a responder de forma, por extensión, que E intersectado F va a ser igual corchete 5,7. La intersección E intersectado F. Recordemos que acá en esta parte es que le está sumando los dos numeritos, estamos acá sumándolos. Entonces tenemos conjunto E. Bueno, se me olvidaba decirle que se debe colocar el nombre del conjunto, mire como lo tenemos acá en letra mayúscula en el diagrama de Venn, no solamente dejar los dos círculos ahí solitos, no, ellos que están nombrados con E y conjunto F. Elementos del conjunto E, 2, 5, 7, 8. Elementos del conjunto F, 5, 7, 9. Elementos en común, 5 y 7. Aquí es donde se sombrean. Y se da una respuesta por extensión. Tenemos acá respuesta por diagrama de Venn y respuesta por extensión. Bueno, la diferencia de conjuntos. Es muy eficiente la gráfica. Nosotros vemos, ay, de pronto se nos olvidó, yo no me acuerdo de la diferencia. Se me olvidó porque ya todas las hemos trabajado. Entonces yo voy y miro el dibujito. El dibujito me dice lo que debo hacer. Mire, el dibujito acá me está diciendo, son los elementos que solo están en A. O sea, yo ya vi, yo ya entendí. A menos B, esta es la diferencia. Mire, la diferencia es como, viene de restar. ¿Sí recuerdan? 5 menos 3. Bueno, son solamente A menos B. Esa es la operación de diferencia. ¿Y cómo yo la resuelvo? Son los elementos que solo pertenecen al conjunto A. Mire, por eso están acá. Porque los que están aquí en esta partecita serían los que ellos tienen en común, ¿cierto? Y los que están en este pedacito son los que solo pertenecen a B. Pero no, es solo los elementos que están en el conjunto A. Bueno, yo no he visto nada de letra ni nada, pero vi este diagrama y este diagrama me habló. Sean los siguientes, sean los conjuntos. A es igual 1, aquí tenemos puntos y comas, pero son comitas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y B 3, 4, 6. Se hace la ubicación, ¿cierto? Acá no es necesario que tengas estos cuadros, solamente con poner la letra mayúscula, tenemos los dos diagramas de Venn, los dos conjuntos representados, conjunto A 1, 2, 3, 4, 5 y conjunto B 3, 4, 6. ¿Qué tienen en común A y B? Tienen en común 3 y 4. 3 y 4.
3 y 4. Es decir, que A menos B es los elementos de A quitándole la intersección, ¿cierto? O sea, es 1, 2, 5. Y si lo miro acá, esta es la intersección, esto no va, y va 1, 2 y 5. No sé, me confirman si es claro. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, se profe, está escuchando. está perfectamente el audio. Perfecto, sí, señora. Bueno, gracias. Entonces me están escuchando. Vamos a continuar. Aquí tenemos A menos B, pero también está la situación B menos A, ¿cierto? B menos A. Entonces tenemos el conjunto, bueno, tenemos el conjunto A y el conjunto B. ¿Quién es B menos A? Son los elementos que están en B, ¿cierto? Ojo a ver. A menos B son los elementos que solo están en A. Y B menos A son los elementos que solo están en B. Solo están en B. Entonces, aquí tenemos A menos B. Ah, pero yo puedo hacer, se me ocurre, B menos A, ¿cierto? B menos A. Y por ahí hay alguien que siempre me habla. Ayúdame, ¿quién es B menos A? ¿Qué elemento sería B menos A? Ya sabemos quién es A menos B. Ahora yo quiero saber quién es B menos A. El 6. Perfecto. Miren, clarísimo, entendido, ¿cierto? 6, muy bien. ¿Cierto? Son los elementos que solo están, voy a borrar estas rayitas de acá porque los confundo, son los elementos que solo están en el conjunto B, ¿cierto? Entonces, solo estarían, debemos quitarle la intersección y me queda solamente el 6. Y B menos A sería 6. Un elemento tiene, ¿cierto? Bueno, aquí está la diferencia simétrica. Entonces, la diferencia simétrica es, si entendimos aquí, si entendimos esta operación de A menos B y B menos A, si la entendimos, pues ya nosotros estamos entendiendo la diferencia simétrica, porque la diferencia simétrica es unir un A menos B unido con un B menos A. ¿Qué es unido? Pues juntar. Entonces, vamos a mirar ese concepto. Entonces, dice, A diferencia simétrica de B es igual, paréntesis, A menos B unido con B menos A. Y nos hacen el diagrama, ¿sí? Lo podemos perfectamente entender, que son todos los elementos que pertenecen, acá me colocan F a F, todos los elementos que pertenecen a B, ¿cierto? Y le quitamos, mire, menos, omitimos a quién, a la intersección. Eso es lo que me está representando mi diferencia simétrica. Retoma la diferencia entre dos conjuntos, ¿cierto? Y la une, A menos B unido con B menos A. Y vamos a representar nuestro conjunto A. Tenemos A y tenemos el conjunto B. El conjunto A es 2, 3, 5, 6. Conjunto B, 3, 5, 7, 8, 9. Y la intersección no la vamos a tener presente, ¿cierto? ¿Y cuál es mi respuesta? Entonces es 2,6, 7, 8, 9, ¿cierto? 2,6, 7, 8, 9. Ahí tenemos. La podemos hacer por partecitas, podemos hacer una A menos B, entonces A menos B, 2,6, esta parte de acá, A menos B es 2,6, ¿listo? ¿Quién es B menos A? 7, 8 y 9, 7, 8 y 9. Luego tomo y las uno, A menos B unido con B menos A y me da 2,6, 7, 8, 9. ¿Ya? Bueno, en esta parte hacemos la suma de los términos de, bueno, por acá es un 2, ¿cierto? 2 más 6 más 7 más 8 más 9.
Y nos queda perfecto, ¿cierto? 32. 2 más 6 me daría 8, 8 más 8 me da 16, y 9 más 7 me da 16, 16 más 16 me da 32. ¿Sí? Tenemos la sumatoria de sus términos. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta en estas operaciones entre conjuntos? Voy a mirar el chat, que hace rato no lo veo. ¿Cómo vamos? ¿Diligenciaron la asistencia? Ay, muy bien los que me respondieron cuando pregunté por el chat. Jennifer y María. Hay unos estudiantes muy activos en el chat. Muy bien, muchachos. ¿Diligenciaron la asistencia? Bueno, me responden que sí. Bueno, aquí tenemos una representación, pero es de 3 conjuntos. Nuestro primer ejemplo de conjuntos es A intersección B unido con C complemento. Hay una operación que se llama el complemento. Entonces vamos a ver algo del complemento. Si recuerdan que en algún momento nosotros mencionamos esa operación del complemento. ¿Qué operaciones hemos explicado nosotros? Tenemos la unión, la intersección, la diferencia simétrica. Pero resulta que también hay un complemento, ¿sí? Entonces hay otra operación que se llama complemento, complemento de un conjunto. ¿Y cómo se representa? Con esta comita aquí en la parte superior, a complemento. Entonces, con respecto, ¿qué pasa con este complemento? Entonces nosotros debemos tener un conjunto universal, ¿cierto? Debemos tener un conjunto universal. Y debemos tener un conjunto A. Debemos tener un conjunto A. ¿Y qué vendría a ser el complemento? ¿Sí? Viendo mi conjunto A, es lo que le falta para hacer el conjunto universal. Entonces, voy a colocar acá un ejemplo pequeñito. Entonces, U es igual, mi conjunto universal, vamos a decir que es 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a decir así pequeñito un ejemplo para que podamos revisar el complemento. David me levantó la mano. Dime, David. David, dime, levantaste la mano. Y vamos a decir que A tiene los elementos 1, 2 y 3. ¿Listo? Tenemos un conjunto universal que tiene elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos un conjunto A que tiene elementos 1, 2 y 3. Entonces, me preguntan, bueno, ¿cuál es A complemento? ¿Cuál es el complemento de A? Entonces, el complemento de A es lo que le falta a A para hacer el conjunto universal. Entonces, A complemento es ¿qué? 4,5, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el complemento de un conjunto? Es lo que le falta para hacer el conjunto universal. ¿Listo? Entonces, si mi conjunto es A, yo puedo determinar el complemento si tengo un conjunto universal. ¿Listo? Si yo tengo conjunto universal. Si no me dan en mi ejercicio el conjunto universal, pues yo no puedo determinar el complemento de A. Porque resulta que A unido con A complemento me va a dar igual al conjunto universal. O sea, para poder hablar de complemento debe haber un conjunto universal. Hubo un estudiante que me levantó la mano. Bueno. Profe, es que él se estaba manifestando que la señal estaba muy mala, pero debe ser la conexión de él. Sí, es que en estos días ha habido complicaciones con el tema de la señal. Por ejemplo, le recomiendo conectarse por cable. A mí cuando hago la web me toca y me pasa porque a veces está todo el día bien y empieza la web y se empieza a caer el internet y hay
amistades. Bueno, tenemos nuestro primer ejemplo de conjuntos es A intersección. Mire cómo vamos a leerlo. Dice A intersección, esta es la intersección, paréntesis, B unión C complemento. B unido con C y complemento. O sea que hay una A, hay un B unión C y el complemento y intersectado, y la intersectado con todo eso. Vamos a comenzar paréntesis, tomaremos a B y representaremos gráficamente cómo se vería en un diagrama de Venn. Acá se va a hacer como pasito por pasito. Entonces, si yo tengo los tres conjuntos, para representarlos gráficamente, debo hacerlos así. Esta es la forma. Debo entrelazarlos, ¿sí? Esta es la forma. Entonces, A, B, C. Esta A también se utiliza aquí por fuerita. A, B, C. Entonces, ¿qué me está representando esto? El conjunto B. Nada más. Tengo ahí, como si me dijeran, de tres conjuntos, representa el conjunto B en un diagrama de B. Representado ahí, ya. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces tenemos aquí la representación en esta partecita ¿de quién? De B unión C, ¿cierto? Tenemos mis tres conjunticos y B unión C, por eso lo sombrean. Esta es una representación de B unión C. Realicemos la unión de B con C. Aquí está representado, mire, abajo nos dice B unión C. Ahora, seguidamente se efectuó el complemento que tiene el paréntesis. B unión C complemento. Claro, mira, si esto es B unión C, recuerden, B unión C, me están pidiendo B unión C complemento, si recuerdan que el ejercicio decía B unión C complemento, pues me toca saber quién es B unión C. Y quién es B unión C complemento es todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás, menos quién, menos B unión C. Vuelvo y repito. B unión C complemento es todo lo demás menos B unión C. Mírenlo acá. ¿Cierto? Este es B unión C. ¿Quién es B unión C complemento? Todo lo demás. Todo lo demás. Ahí ya se representó B unión C complemento. B unión C complemento. Tenemos que llevar la imagen ahí. Y acá representamos a A. Acá tenemos la representación del conjunto A. Entonces, como el ejercicio, ¿cómo era el ejercicio? Era A intersectado con B unión C complemento, ¿cierto? El ejercicio es A intersección B unión C complemento. Entonces, lo que esté doblemente rayado, ¿cierto? Recordemos que B unión C complemento era, este es B unión C. B unión C complemento es todo lo rojito. B unión C complemento. Y ahora yo lo intersecto con A, pues va a ser lo que está doblemente subrayado, ¿cierto? Entonces, por eso me quedó solamente este pedacito, que sería A intersección B unión C complemento. No sé si me hice entender. ¿Listo? Recordemos, este es el conjunto A, completico. Este es B unión C. Lo que yo necesitaba saber era B unión C complemento. Entonces, B unión C complemento es todo lo que no es B unión C. Y como es la intersección de A con B unión C complemento, pues me va a quedar lo que ellos se va a estar repitiendo en toda esos elementos en común, es solamente esta partecita del diagrama de A. O sea, los elementos que pertenecen solo a A. Por eso, mire, quedamos acá. Es decir, que esta expresión representada en un diagrama de Venn debe estar sombreado solo aquí. Bueno, aplicación de la teoría de conjuntos. Entonces vamos a ver acá una aplicación de la teoría de conjuntos. Tenemos los tres conjuntos, ¿cierto? Tenemos los tres conjuntos A, B, C. ¿Cuáles son los elementos de A? 4. Ah, bueno, una pregunta. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? A ver, ¿cuáles son los elementos de A? Del conjunto A. ¿Quién me escribe ahí en el chat?
Los elementos del 4, conjunto A. 6, 11 y 14. Perfecto. ¿Cuáles son los elementos de C? 8, 12, 14. 6 y 14. Perfecto. Mira que eso también es importante cuando uno hace un ejercicio, porque yo a veces le he preguntado a mis estudiantes cuando se conectan por Skype, ¿cuáles son los elementos de A? Y me dicen, por ejemplo, 11, o me dicen 11, 14, 6. No, el conjunto A, el conjunto A, el conjunto A, el conjunto A es todo el círculo A, ¿cierto? Todo el círculo A. El conjunto B es todo el círculo B. El conjunto C es todo el círculo C. Lo que pasa es que ellos tienen elementos en comunes. Aquí el A con el B, el A con el C, el B con el C. Y toca organizar todo esto acá en el diagrama, ¿sí? Entonces, primero, A unión C menos A intersección B intersección C. Entonces, vamos a trabajar en esa operación. Entonces, la operación que estamos trabajando aquí, A unión C menos A intersección B intersección C. Entonces, ¿quién es A unión C? ¿Quién es A unión C? Mire, A unión C es 11, 4, 6, 14, 12, 8. Son todos los elementos de A y de C. Ese es mi A unión C. Para hacer este ejercicio, pues yo debo saber quién es mi A unión C. Y también quién es mi A intersección B intersección C para después hacerle la diferencia. Esto me toca hacerlo como cuando yo resuelvo un ejercicio con números, ¿cierto? Numérico, una suma, una multiplicación, un producto. Me toca hacer, resolvemos paréntesis y después hacemos la operación y tenemos el resultado. Bueno, A intersección B intersección C. Este punto quiero que lo tengan y no lo olviden. Este puntico es aquí. Es donde se intersectan, donde se encuentran, donde los tres comparten un elemento en común, que es el 6. Entonces, bueno, yo ya tengo mi A unión C y tengo mi A intersección B intersección C. Ahora voy a hacer entre los dos la diferencia. La diferencia son los X que pertenecen solo a este conjunto y no están en este conjunto. ¿Sí recuerdan? Entonces, que pertenecen aquí, pero ¿quién es A unión C? ¿Cierto? Son todos ellos. ¿Y quién es mi segundo? Mi A intersección B intersección C. Entonces, sería el 6. Tendríamos que omitir ese 6 y nos quedan los demás elementos. Que es 11, 4, 14, 6, 8, 12. Entonces, hagámoslo acá, también lo podemos hacer acá, como aquí hay más espacio, ¿cierto? Tenemos A unión C menos A intersección B intersección C. A unión C es 4, 6, vamos a hacerlo como en orden, sería 4, 6, 8, 4, 6, 8, 11, 12, 11, 12, 14. Vamos a ver si me quedó completito. Entonces tenemos 4, 6, 8, 11, 12, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 2, 4, 6 elementos. Y la A intersección B intersección C es 6. Entonces, ¿qué dice mi operación de diferencia? Que son los X que pertenecen a este conjunto y no están en este. O sea, que me toca omitirle la intersección, lo que se repita, ¿cierto? Luego, entonces, la respuesta, por eso me está dando 4, 6, 8, 6, 4, 8, 11, 12, 14. Aquí hay preguntas. ¿Tenemos preguntas en este desarrollo de este problema? No tenemos preguntas todavía en el chat. Gracias, muy amable. Entonces, ¿vamos bien? ¿Cierto? ¿Vamos bien? O sea, ¿se ha entendido? Acá no repito nada. Y vamos a tomar así un temita rapidito de notación científica. Entonces, la notación científica nos permite escribir. Bueno, ahí cambiamos acá a esta partecita para que recordemos.
Esa notación nos permite escribir números muy, muy, muy grandes o muy pequeñitos de forma abreviada, de una forma más corta. Esa notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. Y sobre todo cuando hay cantidades de partículas, de bacterias, de distancias de aquí a la luna, en la parte de física, nosotros encontramos cantidades pues, que obviamente no se podrían escribir y por eso hubo la necesidad de esta notación científica. Entonces tenemos el número 0,0000123, puede escribirse en notación científica como 123 por 10 a la menos 8, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Como está 0, es un número negativo, ¿cierto? O también podemos utilizar 1,23 por 10 a la menos 6 o 12,3 por 10 a la menos 6. Eso es notación científica, aunque nosotros utilizamos estas, 1,23 por 10 a la menos 6. Partes de notación científica. Distancia de la Tierra al Sol en metros en notación científica. Entonces, esta es la distancia, 1,496 por 10 a la 11. Entonces, esta notación también tiene pues sus partes, como las operaciones de la suma, resta, multiplicación, potencia, radicación. Este número se llama coeficiente y este es pues la base, ¿cierto? Siempre son expresados en base 10 y ese es el exponente. Y representado, ¿cierto? Este es un número demasiado grande, la distancia de la Tierra al Sol, un número demasiado grande. Esto acá tenemos, ¿sí? Indica 1.149.600 millones de metros. Entonces, tenemos esta cantidad. Hay tres partes para escribir un número de notación científica, lo que vimos anteriormente. Debemos tener en cuenta estas tres partes. Entonces, el coeficiente es cualquier número real, la base es la base decimal 10, el exponente es la potencia a la que está elevada la base. Representa el número de veces que se desplaza la coma. Siempre es un número entero positivo y se desplaza a la izquierda. Si se desplaza a la izquierda, negativo, y si se desplaza negativo, si se desplaza a la derecha. Positivo si se desplaza a la izquierda. Entre el coeficiente y la base se coloca un signo de multiplicación X o puntico. Aunque, o sea, es esta partecita de acá, ¿cierto? Que debemos colocar esta X o un puntico. ¿Sí? Pues, unido pues no se podría porque se confunde como si fuera solamente un coeficiente. Entonces esos son como los términos que tiene la notación científica. ¿Cómo se escribe la notación científica? Para transformar un número tanto muy grandes como muy pequeños, tenemos que mover la coma decimal para un lado u otro y juntamos los espacios desplazados. Entonces aquí tenemos este numerito, ¿cierto? Entonces lo vamos a representar en notación que es la velocidad de la luz. Entonces 3, aquí también podemos colocar solo 3 por 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y recordemos que este número también debe ser, aunque al principio nos colocaban, pero también debe ser menor que 10. 3, también, 3,0 es 3. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Este es un número muy grande, que es la velocidad de la luz. Bueno, entonces ese número usted lo recuerda porque eso se trabajaba en física. En caso de números muy grandes, se mueve la coma decimal hacia la izquierda, tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer dígito. En números muy grandes, se mueve hacia la izquierda la coma. Se escribe el coeficiente seguido del signo de multiplicación. Y se escribe la base 10 con el exponente igual a la cantidad de espacios que se mueve la coma. Ejemplo, entonces tenemos acá este número. Que son 123 billones, ¿cierto? La coma se mueve 14 espacios hacia la izquierda. Vamos a mirar, entonces tenemos 3, 6, 9, 12 y 2 sería 14. Se mueve hacia la izquierda, ¿no?
Miramos acá. Entonces, aquí estamos, perdón. Entonces, se mueve 14, el número es 123 billones. Entonces tenemos, vamos a tomar esta parte del coeficiente como 1,23, ¿cierto? Entonces vamos a contar todas estas 3, 6, 9, 12 y 2 hasta la comita 14, ¿cierto? 1,23 por 10 a la 14, 1,23 por 10 a la 14. ¿Sí? Si fuera 123 por 10 a la 12, pero siempre utilizamos aquí menor que 10. Así nos utilizamos en la parte cuando manejamos estas cantidades. El diámetro del glóbulo rojo en metros. Mire, cuando es esta comita, en esta posición del número, ¿cierto? Hacia la derecha, entonces es negativo. Entonces esto nos da el 6 y sus posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 6 por 10 a la menos 6 metros para números muy pequeños. Números muy grandes, exponentes positivos. Números muy pequeños, exponentes negativos. Números muy grandes, exponentes positivos. En el caso de los números muy pequeños se mueve la coma decimal hacia la derecha, tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer dígito. La coma, tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer dígito, hasta llegar a este dígito. Se escribe el coeficiente seguido del signo de multiplicación. Se escribe la base 10 con el exponente negativo igual a la cantidad de espacios que se movieron en la coma. En este ejemplo, entonces tenemos, ¿cierto? 3. Entonces tenemos, el número es 6,54, ¿cierto? Tomamos acá esta cantidad. Y contamos por la coma se mueve 11 espacios hacia la derecha. Tenemos acá. Y se escribe 6,54. La base 10 elevada a la menos 11, quedándome 6,54 por 10 a la menos 11. Bueno, y ya para ya finalizando, entonces, ¿para qué nos sirve la notación científica? La mayoría de los fenómenos interesantes en el mundo no están en la escala humana. Por ejemplo, Thomas Young en 1773 y 1829 descubrió que la luz era una onda. No existía la notación científica. En aquella época tuvo que escribir que la vibración de una onda era 1 sobre 500 de millonésimas de segundo. Sería mucho más fácil y conveniente escribir 2 por 10 a la menos 15 segundos. Entonces, es muy, muy práctico que se utiliza esta notación científica. Lo que pasa es que nuestras materias las dejamos de ver y pues ya la olvidamos. Muchachos, quiero preguntarles si tienen alguna duda con respecto a la web del día de hoy. Voy a estar acá en el chat. Bueno, que tenemos fallas en conexión y audio. Bueno, me confirman si han llenado, si han podido diligenciar la asistencia. Sí, señora. Bueno, Sí, gracias. señora. Gracias por los estudiantes que abren su micrófono y responden. Muchísimas gracias por estar ahí atentos, por participar de estas web. Sí, tenemos, ha habido bueno, dificultades en la conexión. Algunos estudiantes pues no han podido, han escuchado muy entrecortado. A otros pues no hemos tenido problemas. Pues, gracias a Dios hemos podido estar aquí todo el espacio que se ha programado. Entonces, bueno, sí. Bueno, al respecto de la clase, ¿no? Esto bueno, el video nos lo van a enviar, sí. Sí, pues recuerden que el día de ayer
nuestra consejera les comentó que les enviaban las grabaciones cuando ya finalicen, el día de mañana ya finalizan, que los envían a sus correos. Bueno, listo, Bueno, gracias. una recomendación, chicos, una recomendación que ustedes, pues, para que tengan muy presente, en sus diferentes cursos realizan los B-Learnings. Los B-Learnings tienen que ver con las tareas que ustedes están desarrollando, ¿sí? Con esos trabajos que ustedes les van colocando. Entonces, cuando son convocados a su B-Learning, ahí van a tratar esa tarea, van a explicar esa tarea, va a tener esa explicación. Entonces es muy importante que ustedes aprovechen esos espacios. No es que de pronto, ay, me llegan tantos correos y no los abro porque no tanta información, pero de la información hay que revisar que hay cosas que son valiosas de las que deben participar. Esos son unos encuentros, ¿cierto? Que un tutor les va a explicar, son los e-learning que les va a explicar sobre una materia, pero también desde los cursos están los CIPAS. Cuando les dicen que un CIPAS es cuando toman la tarea y el tutor les va a explicar cómo van a realizar su tarea. Son los CIPAS. Entonces no dejen de participar de sus CIPAS y de asistir a las web conferencias de los cursos. O sea que cuando ustedes empiecen ya su semestre, os van a ver muchas ayudas. Solo estar muy pendiente de sus correos, de participar en la web y de estar viendo esas grabaciones, ¿sí? Porque ahí los tutores orientan cómo quieren que hagan sus trabajos. ¿Listo? Bueno, por ahora quiero pues agradecerle la asistencia, muchísimas gracias y pues desearles un feliz día. Pues ya hemos finalizado la web del día de hoy. Listo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les voy a pedir un favor para tomar la evidencia. Abrimos la cámara, por favor. Antes de que voy a dejar de compartir. Esperamos un segundito. Dejo de compartir y tomamos una fotito. Ok. Ay, están todos muy bonitos. Bueno, vamos a tomar la foto. Bueno, ya, gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, buenas Muchas gracias. tardes. Excelente explicación. Los esperamos mañana a las 4 de la tarde a nuestra última sesión. Trataremos temas de álgebra. Chao, chao.